El día de ayer estuvimos hablando primero de la importancia que tiene el vocabulario dentro de la comprensión lectora misma. ¿Por qué? Porque el vocabulario y la comprensión lectora son los pilares fundamentales para generar un resumen, para generar un esquema. Mientras más deficiencias ustedes tengan en su vocabulario o más deficiencias se presenten en su capacidad de comprensión lectora, más difícil se les va a estar haciendo esto de generar un resumen, generar un esquema, de sintetizar información, de adquirir información de una forma rápida y eficiente. Es por eso que siempre durante todo el año yo les he recomendado leer. Hemos tratado de que tengan que leer ahí ciertas cosas, nada tan complicado del mundo, pero es importante generar harto documento, generar harto escrito también nos ayuda para buscar vocabulario, para tener un mejor entendimiento de cómo se escribe, nos sirve para entender también cómo se lee. La enseñanza de nuestro vocabulario influía mucho, porque al no saber ciertas palabras, hacía que se nos generara un pequeño agujero en la lectura, un pequeño muro. Y si no averiguábamos la palabra, si dejábamos esto ahí, no podíamos pasar este muro. Y mientras más palabras quedaran sin saber, más de estos muros se van haciendo. Ahora, jugamos un poquito lo que era el bachillerato. Hay algunos que quedaron ahí entre los primeros lugares y esos ganaron un punto extra para esta pregunta esencial que viene. Chicos, yo tengo una foto, pero si usted recuerda que ganó, me avisa cuando entregue la pregunta esencial para corroborarlo ahí y darles el punto extra de inmediato. Ahora, ¿para qué nosotros podemos usar los esquemas? Dijimos que un esquema no solo servía para estudiar, no solo servía para esto, para aquí, para el colegio, sino que les servía en su vida diaria, ya sea para el trabajo, ya sea para algún perfeccionamiento laboral que busquen, algún curso extra que saquen, o si es que deciden pasar a la educación superior, universidad, instituto técnico, estudiar alguna carrera, una carrera larga, una carrera corta, lo que sea, siempre van a tener que estar usando estas capacidades, capacidades de síntesis, capacidades de aprendizaje, capacidades de lectura, y el esquema es una de las mejores herramientas que ustedes pueden tener para estudiar. Ahora, dentro de estas herramientas para estudiar, dijimos que el esquema tenía algunas cualidades, cualidades que debía cumplir, cualidades que eran súper importantes que se cumplieran. Por un lado, un buen esquema debía ir al grano, por lo tanto, no tener muchas palabras, ¿ya? Ser cortito y preciso. Debía tener ciertas claves, ciertas palabras claves, debía ser bien visual, lo más visual posible, ya sea con colores, con recuadros, que destacara, que sirviera para revisarlo, para mirarlo rápido y recordar de una todo lo que tenemos que recordar. Debía representar una gran capacidad de síntesis. Hacer un buen esquema requiere que usted tenga una buena capacidad de síntesis. Y además, usted debe dominar el tema. Si no domina el tema, es difícil hacer un esquema. Dijimos que el esquema era un armazón o un esqueleto, a partir del cual se desarrollaba un tema. Y terminando ya lo que fue la clase pasada, dijimos que íbamos a estar en esta clase, la clase de hoy, hablando de 3 tipos de esquemas distintos. Si bien había muchos distintos y hay variaciones de cada uno, estos 3 son los que vamos a estar usando porque son los más usados y los más fáciles de poner en práctica, de poner a prueba, de empezar a trabajar. El esquema lineal, que lo representamos y lo mostramos con un ejemplo de la Wikipedia, que en Wikipedia lo podemos ver nosotros en los índices. Muchas veces los libros de clase lo tienen. Cuando ustedes hagan un trabajo más largo a futuro, si es que les toca, van a tener que hacer su propio índice con un buen esquema lineal. El esquema gráfico y el diagrama, que iban de la manito, que eran muy parecidos. El esquema gráfico, por una parte, que era horizontal y solo con texto. Y las flechas o las llaves eran un poco más estériles, más simples. Estaba ordenado, pero era algo hecho con un solo color, por decirlo así, un poquito más sobrio. Y el diagrama, que tiende a usar colores, líneas, para acá, para allá, para organizar todos los contenidos que estamos entregando. Hacemos algunas preguntas y empezamos
a hablar de cómo hacer un esquema. ¿Ya? Quedamos por aquí. Dijimos que primero, siempre se les va a recomendar subrayar. Estar subrayando un texto, chicos, es algo extremadamente importante para poder hacer un esquema, sobre todo si es un tema que usted no conoce. Leer el texto tranquilo primero, para luego empezar a subrayarlo, para luego empezar a marcar nuestras ideas principales, nuestras palabras clave, las cosas que debemos marcar. Eso es parte de generar un muy buen esquema. Luego, dividir el tema en secciones. Tenemos que identificar cuál es el tema que nos están hablando y cuáles son las distintas secciones que nos están presentando en este texto. Destacar las ideas principales, jerarquizar lo más importante a lo menos importante y mostrar nuestros conceptos claves. Ahora, chicos, comenzando la clase de hoy, vamos a hacer esta clase creando esquemas. Vamos a crear distintos esquemas poquito a poco. Y para crear esquemas vamos a ver cómo se hace un análisis correcto de un texto. ¿Cómo? Es que hay que tomar un texto y analizarlo, leerlo, subrayarlo, marcarlo, cómo se sacan las ideas principales de un texto de una forma fácil. Los textos que tenemos aquí son cortitos, son simples, no son nada del otro mundo. Pero es importante señalar que estos textos, a pesar de ser cortos y a pesar de ser simples, son como una pequeña guía, ¿ya? Una guía que usted le va a enseñar la metodología que debe seguir para cuando a futuro quiera hacer un esquema más complicado, un esquema más complejo. Ahora vamos a analizar un texto y yo les sugiero hacer primero una lectura rápida, una prelectura para saber de qué va, para saber de qué trata, qué es el tema que se está mencionando ahí, y luego de eso buscar cuáles son las ideas principales de cada uno de los párrafos que tenemos ahí, la idea general, y luego vamos a contestar algunas preguntas que yo les voy a estar haciendo, ¿ya? Y finalmente vamos a ver cómo se vería eso representado en los distintos esquemas que estuvimos hablando. Nuestro primer texto es este, que se llama Animales en extinción. Yo les voy a dar unos 3 minutitos para leerlo, 4 minutitos, porque es un texto cortito. Traten de leerlo al menos unas 2 veces y luego vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con este texto.
Chicos, ¿lograron leer el texto? ¿Están ahí? Empezando, existen. No son solo una ilusión que me acompaña esta última clase. Sí. Aquí estamos. Ah, ya. ¿Leyeron el texto, chicos, sin problema? Sí. Creo que este es el mismo del año pasado. ¿Ah? Sí. Sí. Vienen de ahí. Ahora, chicos, como se habrán dado cuenta, estos textos tienen algunas cosas destacadas ya. ¿Ya? El primero ya tiene algo destacado. El primero tiene destacados las palabras clave de cada uno de estos párrafos. Cada uno de estos párrafos tiene una palabra que yo pensé que era la más importante de cada una y que va a tratar de identificar la idea principal del párrafo mismo. Por lo tanto, en el primer párrafo, ¿cuál sería nuestra idea principal? Los turistas. Creo que la contaminación a los animales. ¿Dónde dice Que contaminación? los turistas son los responsables. Ya, por Perdón, ahí. Que los turistas son los responsables de que los animales se vean amenazados. Exacto. Ya, ahora. ¿Los turistas son en gran medida responsables? Ya, ahora, chicos, menos palabras. Sinteticemos, una palabra, ojalá. Eso que dijeron está excelente. Los turistas son responsables. Pero ¿cómo podemos resumir eso? Puede ser inconsciente. Inconsciencia, por un lado, ya. Tomando lo que dijeron las compañeras, tomando lo que dice Patricio, podría ser la responsabilidad como nuestra palabra clave. Ahí tenemos que tratar de resumir las cosas. Inconsciencia, irresponsabilidad o la responsabilidad que tienen los turistas de esta amenaza, lo podríamos dejar en responsabilidad. Abajo ya tenemos marcado, ¿cierto? Se habla de unos animales bastante grandes y se habla de los elefantes. ¿Pero qué se dice de los elefantes? Que sus colmillos son muy apreciados por el marfil. Por eso mismo se ven amenazados. Entonces ahí tenemos que buscar cómo resumirlo. Ajá. ¿Qué hacen con el marfil? Pueden hacer joyas o a veces simplemente lo sacan para lucirlo en sus casas, como el rey de España. Ya. Iba a matar elefantes. Sí, está bien, está bien. ¿Dónde pasa? En Kenia y Zimbabue. Abajo tenemos las tortugas. ¿Qué le pasa a las tortugas? También las matan, solamente para ocupar su caparazón o para cocinar exquisitos platos con sus platillos, con su carne, que es muy apreciada en algunos países, dijo, como México, Marruecos, Sri Lanka. Ya, está bien. Ahora, nosotros ya tenemos estas ideas entonces. Podemos decir que al principio tenemos la responsabilidad, como ya dijeron, los turistas son responsables de esto. Luego se habla de los elefantes y luego de las tortugas. El siguiente paso que ustedes deberían hacer al tener un texto, al identificar un texto, es empezar a subrayarlo. Y al subrayarlo, ustedes se tienen que hacer la misma pregunta que yo les hice a ustedes. Hacen dinero, dice Scarlett, correcto. También se hace dinero con todo esto. Para subrayar, ustedes se deben hacer a ustedes mismos esa pregunta. Si dicen, oye, en el párrafo 2 se habla de los elefantes. ¿Por qué? ¿Por qué se está hablando de los elefantes? ¿Qué se dice? Ah, los colmillos. ¿Qué pasa con los colmillos? Usan el marfil para hacer joyas. ¿Dónde? En Kenia, Zimbabue. Eso es lo que dice el texto. Entonces, al identificar esas cosas, empiezan a subrayar. Al subrayar, se marcan ideas, se marcan palabras que nos dejan a nosotros tener una visión del párrafo mucho más amplia, con mucho menos texto.
En el primero, donde se habla de los turistas, salen lo mismo que ustedes dijeron. Salen estas palabras destacadas, son responsables de que los animales se vean amenazados. ¿Por qué? Consumen objetos valiosos. O sea, ¿quiénes consumen objetos valiosos? Los turistas. Luego, que se hablaba de los elefantes, también lo que dijo la compañera. Sus colmillos son apreciados. Por el marfil, elaborar joyas, están amenazados en Kenia y Zimbabue. Ahora, la gracia de un subrayado, chicos, es que si a futuro... Denme un momento. La gracia de un subrayado es que funcione de la siguiente forma. Nosotros tenemos aquí nuestro querido texto. Ahí está. Y si un subrayado está bien hecho, usted debería poder esconder todo lo que no está subrayado. Vamos a hacer el ejercicio ahora. Esto obviamente usted no lo va a hacer, sino que es como para identificar un poco más el ejercicio o lo que yo trato de decirles. Un subrayado debe funcionar de la siguiente forma. Las palabras subrayadas deben ser las más importantes en un texto. Por lo tanto, si el día de mañana usted elimina todo el resto del texto, todo lo que no está subrayado, y solo queda eso que usted marcó, se debería poder entender igual ese párrafo. Si nosotros lo leemos, ahora que eliminé todo lo que no estaba subrayado, ¿se seguirá entendiendo? Dice, elefantes, colmillos apreciados, marfil, elaboración, joyas, amenazados, Kenia o Zimbabue. ¿Se entiende la idea principal del texto? ¿Siguen entendiendo lo que se refería a Sí, él? profe. Hay que unir los conceptos. Entonces nosotros empezamos a unir los conceptos, como dice la compañera, con correctores. Y podemos decir, los elefantes, por sus colmillos, o sus apreciados colmillos, que son de marfil, y son usados para elaborar joyas, están amenazados en Kenia y Zimbabue, Ese es un buen subrayado, es lo que ustedes deben lograr a futuro. Dejar palabras afuera, y aquí quedaron hartas palabras afuera, pero igual se tiene que entender la idea. Abajo lo mismo, tenemos aquí tortugas, objetos de concha y caparazón. Su carne, que también dijo la compañera que era importante, para platos de cocina. Desaparecen en México, Marruecos o Sri Lanka. También tenemos el subrayado y seguimos entendiendo la idea, seguimos entendiendo que, oye, las tortugas se las están llevando. ¿Y por qué? Por su concha, su caparazón y además su carne, para hacer platos de comida exótica en estos lugares que hemos mencionado. Y una vez que ustedes hayan logrado tener este trabajo del subrayado, hayan logrado traspasar la frontera de, oye, esto ya no va a estar completo, sino que está subrayado, lo vamos a traspasar y lo vamos a transformar todo eso en un esquema. El esquema que yo usé en el primer texto es un esquema lineal, o sea, un índice que podría servir en algún trabajo imaginario a futuro sobre estos animales en extinción. Como si nosotros tomáramos este tema y lo transformáramos en un libro, en una investigación, en una tesis. Y tenemos el título, Animales en extinción. Luego, 3 ideas principales que son nuestros 3 párrafos del texto. Cada párrafo tiene una idea importante. Primero la responsabilidad, luego los elefantes y luego las tortugas. Y cada una de estas ideas principales, ideas importantes, va a tener también ideas secundarias adentro. O sea, nos dice la responsabilidad tiene que ver con los viajes de los turistas y con que ellos están consumiendo objetos valiosos. Luego se dice, mira, los elefantes son apreciados por sus colmillos, elaboran joyas de marfil, como dijo ahí el príncipe, el rey de España que andaba haciendo joyas de marfil, y están amenazados en Kenia o Zimbabue. Y finalmente,
tortugas, ideas de ese párrafo, apreciadas por el caparazón y la carne, elaboran concha y platos de cocina, y además están desapareciendo en México, Marruecos y Sri Lanka. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes, chicos, en la pregunta esencial con el texto que se les ha entregado. Ahí podría ser como extinción o no. Claro, peligro de extinción en... Y se señalan los dos. Uy, Sí, se señalan los guau, 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 guau. Bueno, los lugares... sí, profe. Scarlett, igual te escuché, se señalan los lugares donde estaban desapareciendo. Que Sí, también... profe, gracias. Ahora, ¿cuándo usted debe hacer un esquema? Un esquema nos sirve siempre para estudiar, sirve mucho, pero siempre debe hacerlo después de haber hecho una lectura atenta. Recordemos que hay dos lecturas diferentes, hay dos tipos de lecturas distintas que es importante hacer. Primero, una lectura, la lectura principal, la lectura rápida, que la podemos hacer distraídos. La lectura rápida a lo mejor la pueden hacer mientras están un poco distraídos, escuchando música, leyendo por aquí un rato, ¿ya? O están hablando con alguien y entre medio van con esa lectura rápida, que es como para darse una idea de lo que se trata el texto. Pero luego de esa lectura rápida viene algo súper importante que es la lectura atenta. Y la lectura atenta requiere toda su atención o toda la atención que usted le pueda dar a ese documento. Obviamente, los documentos simples o los textos más facilitos como el que acabamos de leer no requieren tanto de su atención, ya no es como que le vayan a exigir el 200% de su poder mental para poder entenderlos. Yo creo que lo entendieron bastante rápido porque son textos, como yo les dije, para ser usados en este ejercicio, son textos que tal vez ya conocían, son textos que no requieren demasiada atención. Pero si les toca un material de estudio complicado más adelante, ya sea porque entran a una carrera universitaria difícil o están en su trabajo y los mandan a un curso de perfeccionamiento para una máquina nueva, ustedes saben que las máquinas nuevas ahora son casi pura computarizada y hay muchas cosas que aprender de la maquinaria nueva, ya no es como la antigua. Si es que lo mandaba a un curso de perfeccionamiento para aprender a usar, no sé, un nuevo ingrediente en la cocina o a generar tragos nuevos, si es que son barman o lo que sea. A veces ese material es bien complicado y ahí, para que todo funcione, se requiere mucha, mucha atención, mucho de la lectura atenta, dejar de lado las distracciones y volcar nuestro poder de atención a ese texto. Ahora, acá tenemos otro texto donde yo no destaqué nada, ¿ya? Este texto está completamente en blanco y vamos a hacer el mismo ejercicio, solo que ahora son ustedes los encargados de buscar en cada párrafo la idea principal o la palabra clave que vamos a tener en cada uno de estos párrafos. Nuevamente, les dejo 3 minutitos para que los lean y volvemos a conversarlo. Ya, profe. Ya, ¿cómo va el resto?
Ya. Este tendría mucho más concepto, pues sería más largo. Si fuese lineal. Sí, ahora no vamos a hacer un gráfico lineal, vamos a mostrar, o sea, un gráfico. Te pegado con la clase un diagrama. Vamos a hacerlo de otra forma. Ahora, ¿cuál sería nuestra idea principal, nuestra palabra clave del primer párrafo? Mamíferos vertebrados. Vertebrados podría ser. Yo pondría el concepto mamíferos con variabilidad y adaptabilidad. Ya, muy bien. Ahí tenemos algo importante que hay que decir, ¿ya? Está claro que el primer párrafo habla de los mamíferos, pero, ojito, el título de este texto son los mamíferos. Por lo tanto, nuestro primer concepto o nuestro concepto del primer párrafo no puede ser igual al Es título. mamíferos, ¿Ya? No, claro, ¿no? no puede ser mamífero porque ya es el primer concepto que nos muestra el título. Ah, ya, entonces. Entonces tendría que Ya. ser vertebrados de mayor variabilidad y adaptabilidad para que puede desarrollar la vida. Por ahí va, Claro, sí. ¿ya? Pero tenemos que tomar vertebrados de mayor variabilidad y adaptabilidad y comprimirlo más todavía. Entonces, Variedades de vertebrados. Comprimirlos con su concepto en característica, ¿no? Que ahí se podría desarrollar la vida. Ah, ojo, ojo. Dejémoslo ahí por ahora. En el segundo párrafo, ¿cuál es nuestro concepto clave? Cubierto de pelo y lactancia de glándulas mamarias, perdón. O sea, yo veo eso, o sea, hay que achicarlo. Nos habla de eso, sí, pero no es el concepto principal, el clave. Las características. Es sí. Característica del concepto clave del segundo párrafo, por lo tanto, no puede ser el del primero. ¿verdad? Pues. Entonces sería Grupo de vertebrados. eso, grupo de vertebrados. Ahí está, faltaba la palabra grupo, parece. No, Ya, tampoco. puede ser. Que la alimentación de sus crías mediante las secreciones lácteas que es mediante secreciones de las glándulas mamarias. Te está yendo al segundo párrafo. Momento. Otra vez. En el primer párrafo, chicos, tenemos que nos hablan de los mamíferos, ya nos hablan de los mamíferos, pero ¿qué nos dice? Oye, son vertebrados y además son adaptables. Esas dos son las cosas más importantes que nos están diciendo ahí. Ser vertebrado lo vuelven a tomar más abajo. El tercer párrafo. Ah, no. No lo toman. Pero tenemos esos dos, vertebrado y adaptable. ¿Que se desarrolla vida? No. No, Ya, tampoco. pero nos dice que para desarrollar la vida debe ser adaptable, ¿ya? Así que eso está condicionado a la adaptabilidad. Por lo tanto, vertebrado y adaptable es lo que vamos a tomar aquí en la manito como nuestros dos conceptos que podrían ser los más importantes. En el segundo ya tenemos que... A los diferentes medios, ¿no? Vertebrados y adaptables Eso. para Hasta ahí. desarrollarse las... Vertebrados, adaptables. Adaptabilidad que tienen. Esa es nuestra palabra. Tenemos que parar ahí, recuerden. Nuestra palabra clave es una o dos palabras, es cortito. Lo más cortito que podamos hacer. ¿Por qué? Porque todo lo otro que nos dicen en el párrafo vienen a desarrollarse más abajo. Así que, eso que me dicen es importante, va a estar en nuestro diagrama, pero, o sea, en nuestro esquema, pero, tranquilos. Y en el tercero, ¿qué nos dan en el tercero? ¿Cuál es nuestra palabra clave? Que se clasifican en 3 grupos. Clasificación. ¿Ya? Clasificación es nuestra palabra clave. Sí, hay 3 grupos, pero recuerden que en un esquema podemos nosotros poner 1, 2, 3. Miren. Tenemos aquí entonces mamíferos,
podemos poner también vertebrados, una de esas dos, y adaptabilidad, es lo que yo marqué como lo más importante. En el segundo, características, y en el tercero, su clasificación. Ahora, si seguimos nosotros destacando, marcando y sacando cosas importantes en base a eso, tenemos que, al principio, lo que nos están dando es una definición. ¿Ya? Están definiendo qué es un mamífero. Ahí yo saqué una palabra de afuera para poder decir a la gente, oye, tengo que son vertebrados, tengo que son mamíferos, tengo que son adaptables y que son variables. Son demasiados conceptos que están en mi mente en estos momentos y que estaban en la mente de ustedes y que me decían, oye, todo esto es importante, todo esto es un mamífero. ¿Qué hago? ¿Cómo lo sintetizo más? Si no puedo, si tengo muchos conceptos importantes, es una definición. Me los están definiendo. Y ahí es donde viene una palabra de otro lado para convertirse en algo útil de nuestro esquema. ¿Se entiende por qué puse definición ahí? Sí, porque la definición del concepto, que sería ahí mamífero, por eso no se repetía también, pues, ¿no? Correcto. Ya, entonces está bien. En el segundo ya habíamos dicho características y en el tercero nos dan una clasificación. Ahora, cuando ya tenemos estos conceptos, sabemos que se puede desprender de ellos. Como dijeron ustedes anteriormente, en las características, ¿cuáles son? Bueno, cuerpo cubierto de pelo, se alimentan por secreciones lácteas y tiene a través de las glándulas mamarias. Eso es lo del segundo párrafo, eso es lo que una compañera estaba empezando a mencionar como algo importante, y yo la detuve porque le dije, eso viene, pero viene ahora, viene después de que ya sabemos que este párrafo lo importante es la característica. Y ahí tú te haces la pregunta, ¿y cuáles son estas características? Bueno, cuerpo cubierto de pelo, alimentación por secreciones lácteas, que vienen de las glándulas mamarias. Y abajo nos dicen, ¿cuál es esta clasificación que nosotros tenemos? Bueno, se clasifican en 3 grupos. No es necesario que usted describa, se clasifica en 3 grupos en un esquema. No. Usted simplemente nombra los 3 grupos. Monotrema, marsupial y placentario. Y luego toma la característica principal de cada uno de esos grupos que nos están mencionando ahí. El monotrema es reptiliano, el marsupial es vivíparo, y el placentario nacen crías formadas. ¿Ya? Y así es como poco a poco empezamos ¿Se cayó? ¿Se cayó usted? Creo que no me he caído. No, se me fue el internet. ¿Puedes repetir la pregunta? Ya, mira. Bueno, estaba hablando de cómo nosotros vamos a poner esto en el esquema que tenemos en el tercero. Se clasifican como monotrema, marsupial y placentario, y ahí ponemos la característica más importante de cada uno. El monotrema es reptiliano, el marsupial es vivíparo y el placentario nace crías formadas. Y así quedaría esto transformado en un diagrama. Nuestro diagrama, chicos, es uno de los más simples que ustedes pueden hacer. Ya, es súper fácil de llevar a cabo y además se ve bastante bien. Y aquí tenemos las mismas ideas que estuvimos hablando y estuvimos sacando delante. O sea, tenemos nuestro título, que es mamíferos. Luego tenemos representados los 3 párrafos del texto: definición, característica y clasificación. Aquí están los 3 párrafos, las 3 ideas principales de cada párrafo. Y luego, cada uno de estos tenía cosas importantes, cosas que ustedes mismos mencionaron. Dijeron, oiga, profe, creo que es importante la adaptabilidad, es importante la variabilidad y es importante decir que son vertebrados. Y aquí están. Luego, en las características, también lo dijeron, tienen pelo y se alimentan por secreciones lácteas. Y en la clasificación, es lo que yo les dije, hay 3 grupos, monotrema, marsupial y placentario, y pues es por esto que yo les decía que no hay que poner que son 3 grupos, porque los separamos en 3 cuadritos, y eso ya está haciendo una separación. El monotrema es reptiliano, el marsupial es vivíparo y el placentario nace por crías formadas.
Luego tenemos el esquema gráfico. Y el esquema gráfico, chicos, es extremadamente parecido a nuestro diagrama. La única diferencia es cómo se ordenan. Uno está hacia abajo con cuadritos y el otro es hacia el lado con llaves y líneas solamente. Es un poco más estéril, es como más ordenado, podríamos decirlo así. A veces hay personas que le encanta hacerlo así porque a este le pueden agregar un poquito más de texto, un poquito más de texto. Ya, el esquema gráfico se representa de esta forma y es casi igual a lo que vimos en el diagrama, ¿cierto? Mamífero, definición, característica y clasificación. La definición, que son vertebrados, adaptables a los medios de vida. Características, están cubiertos de pelos y se alimentan por secreciones. Y la clasificación, lo mismo, monotrepa, marsupial, placentario, bla, bla, bla. Ahora, hay otra cosa que se llama mapa conceptual. El mapa conceptual es un diagrama evolucionado, podríamos decirlo así. Fíjense en este que les voy a mostrar ahora. ¿Qué diferencia le ven ustedes entre este mapa conceptual y el diagrama? Ese es el diagrama. Que se une. Ya, este es el mapa conceptual. Que no vi el mapa conceptual. Este es el mapa Esto se conceptual. une, profe. Ya, se une, tiene flechitas. Pero fijémonos en una cosa. Este es el mapa conceptual y ese es el diagrama. El mapa conceptual tiene flechas y además se une entre todos. O sea, algunos se No, unen y el entre mapa ellos. conceptual. Sí, Aparte que es más además de grande. eso, es que el mapa conceptual tiene definición y el diagrama es más breve, solo conceptos. Y entre medio de la flecha tienen como más datos. Ya, ahí está. Este es más extenso solo porque es un tema más grande. Ya nosotros podríamos hacer un diagrama así de grande sin problemas. El otro es cortito porque el texto es cortito. Ahora, lo más importante del mapa conceptual es que simplemente tiene estas palabras entre medio que se llaman conectores. Se llaman palabras conectoras. Las palabras conectoras ayudan a que usted pueda tener un hilo conector entre lo que se dice. Por ejemplo, aquí dice filosofía. Su origen en el paso del mito son narraciones de acontecimientos. ¿Ves? Esa palabra que está al medio como que nos va guiando hacia el otro concepto. Ahora, hay gente que no le gusta mucho el mapa conceptual porque es un poco más desordenado que el diagrama, porque al tener tanta palabra empieza a juntar como a pelotonar mucho. Son exactamente lo mismo, la única diferencia es que el mapa conceptual tiene estas palabras conectoras entre medio. Si usted se las quitara, esto funciona igual y se transforma en un diagrama. No hay ninguna diferencia más que esa palabra que está escrita y que le sirve a lo mejor de guía a usted o a otra persona que esté viendo este mapa conceptual. Ahora, chicos, los voy a dejar estos 15 minutos que quedan. Quedan 15 minutos. Para que vean la pregunta esencial y vayan leyendo el texto y traten de ir armando este esquema. Si tienen algún esquema para mostrarme, me lo mandan por WhatsApp, lo suben al Classroom, me dicen, profe, me lo revisa, ¿qué pasa aquí? Me piden algún consejo y lo podemos estar viendo. El texto que tienen que usar es cortito, se los voy a dejar proyectado y pueden hacer ustedes un diagrama, pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer un esquema gráfico o pueden hacer uno lineal. El que ustedes quieran es el que van a representar, ya el que ustedes digan, no, se me da mejor hacer este, o no, yo me gusta este es el que quiero hacer, ese es el que representa. Ahora, el texto es este. Tiene solamente 4 párrafos, por lo tanto debería tener 4 nodos principales, o 3 nodos principales si es que no logran anudar. Hay 2 que se pueden anudar. Si no logran anudarlo, bueno, pondrán 4 nodos principales y de ahí empiezan a desprender ideas. Chicos, comiencen a hacerlo, traten de ir subrayando, recuérdenlo, si es que pueden subrayar en su celular directo, o si no, traten de imprimirlo ahí para ir subrayando y sacando los conceptos importantes antes de hacer el esquema. Yo los dejo aquí estos 15 minutos para trabajar. Cualquier duda o pregunta me hablan, yo voy a estar acá pendiente para responder, ¿ya? Ya, profe.